Cuando los policías arrestaron al hombre negro, no se imaginaron que sería lo último que harían como policías. Dante Evans manejaba su Maserati negro por las calles de un barrio residencial tranquilo. Había tenido un día largo en la oficina, pero nada que no pudiera manejar. Como CEO de una de las firmas de inversión más exitosas de la ciudad, estaba acostumbrado a la presión. Aún así, esa tarde solo quería llegar a casa, disfrutar una copa de vino y olvidarse de todo por unas horas. El rugido del motor resonaba suavemente mientras tomaba un desvío hacia un vecindario que solía evitar. No porque tuviera miedo, sino porque conocía bien cómo operaba la policía en esos sectores. Para un hombre negro conduciendo un auto de lujo, ciertos caminos siempre eran una trampa. No tardó en notar las luces intermitentes reflejándose en su espejo retrovisor. «Maldita sea», murmuró para sí mismo mientras reducía la velocidad y encendía la luz interior del auto, una táctica que había aprendido con los años. Manos visibles, movimientos lentos. Todo lo necesario para no convertirse en una estadística más. El auto patrulla se detuvo detrás de él y dos oficiales blancos bajaron con la arrogancia de quienes creen tener el control absoluto. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con el uniforme arrugado y un bigote mal recortado, se acercó al lado del conductor. El otro, un sujeto más joven pero con una mirada aún más prepotente, se mantuvo ligeramente atrás, con la mano en la funda de su pistola. Dante bajó la ventanilla con calma. «Buenas noches, oficial». El policía del bigote, cuyo nombre en la placa decía Sargento Miller, lo miró con una mezcla de desprecio y sospecha. «¿Sabes por qué te detuvimos?» «No, señor, no lo sé», respondió Dante con voz serena. Miller sonrió con desdén. «Conducías con actitud sospechosa». Dante arqueó una ceja. «¿Actitud sospechosa?» El oficial joven, oficial Harris, se adelantó. «Sí». En un vecindario como este, a esta hora de la noche, se inclinó hacia la ventanilla. «Digamos que no es muy común ver a alguien como tú en un auto como este». Dante apretó la mandíbula. Ahí estaba. No se molestaban siquiera en disimularlo. «Oficial, no he cometido ninguna infracción. Mis papeles están en regla. Si me permiten, puedo mostrarlos». Miller chasqueó la lengua con burla. «Oh, claro. Porque seguramente este auto es tuyo». El desprecio en su tono hizo que el pulso de Dante se acelerara, pero su rostro siguió impasible. Sabía cómo jugaban este juego. «Abra la puerta y salga del vehículo», ordenó Harris. Dante no se movió. «¿Cuál es la causa legal de esta orden?» Miller se inclinó más, su cara casi pegada a la de Dante. «Porque yo lo digo». Dante suspiró. Sabía que insistir solo haría que la situación escalara. Lentamente, abrió la puerta y salió con las manos en alto, dejando que la luz de la calle iluminara su rostro. «Póngase contra el auto», dijo Harris, sacando las esposas. «¿Estoy siendo arrestado?», preguntó Dante con voz controlada. Miller sonrió. «Detenido para investigación». Dante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que venía. Se apoyó contra el capó del Maserati mientras Harris le sujetaba las muñecas y le colocaba las esposas con una fuerza innecesaria. ¿Sabe qué es lo gracioso?, se burló Miller mientras le revisaban los bolsillos. Tipos como tú piensan que pueden jugar en la liga de los grandes solo porque tienen dinero. Pero al final, siempre vuelven a su lugar. Dante cerró los ojos un instante. Respiró hondo. Harris revisó su billetera y sacó su identificación. Dante Evans. Leyó en voz alta. «Suena a nombre de rapero». Miller rió. «O a traficante». Dante sintió el nudo en su estómago apretarse. Podía sentir la adrenalina bombeando en su cuerpo, pero no iba a darles la satisfacción de verlo alterado. «Llamen a la central, revisen mi información. Todo está en regla». Harris lo miró con burla. «Ya veremos eso». Dante fue escoltado hasta la patrulla y obligado a entrar en el asiento trasero. Mientras lo hacían, pudo notar que Miller le daba una mirada codiciosa a su auto. «Hermoso coche», comentó. «¿De dónde sacaste el dinero para algo así?» Dante no respondió. «Déjame adivinar», continuó Miller. «¿Fraude? ¿Drogas? ¿O simplemente buena suerte con el sistema de bienestar?» El odio contenido en esas palabras era evidente. Dante miró a los dos oficiales con calma y entonces, por primera vez,
sonrió levemente. Ese gesto pareció irritar aún más a Harris. ¿De qué te ríes? Dante se acomodó en el asiento de la patrulla y respondió con una tranquilidad perturbadora. De que ustedes no tienen ni idea de lo que acaban de hacer. Miller frunció el ceño, pero ignoró la respuesta y cerró la puerta con un golpe. El auto patrulla arrancó, alejándose con Dante en su interior. Lo que los oficiales no sabían era que la pesadilla apenas comenzaba. El trayecto hacia la comisaría fue un desfile de comentarios cargados de prejuicios por parte de Miller y Harris. Dante los escuchaba en silencio, sus ojos fijos en la carretera. No se molestó en responder cuando insinuaron que su dinero debía provenir de actividades ilícitas, ni cuando Harris lanzó una risa burlona al decir que sería gracioso ver a alguien como él sin su traje caro y su auto de lujo, vestido con un uniforme naranja. Dante se mantuvo impasible. Dejó que hablaran. Dejó que se sintieran poderosos. Porque sabía que la caída sería más dura. Cuando llegaron a la comisaría, Miller lo bajó del auto con brusquedad y lo empujó hacia la entrada. Un par de oficiales los vieron entrar, pero ninguno cuestionó lo que ocurría. Era evidente que Miller y Harris tenían un historial con este tipo de arrestos, y nadie en la estación se atrevía a desafiarlos. «Llévalo a la sala de procesamiento», ordenó Miller. Harris lo guió a un pasillo lúgubre con paredes grisáceas y un olor rancio a café viejo y desinfectante barato. Dante fue obligado a sentarse en una silla de metal mientras le quitaban las esposas. «Mano sobre la mesa», ordenó Harris. Dante obedeció sin perder la calma. «Vamos a revisar tus antecedentes», dijo Miller, tecleando su nombre en la base de datos. «Y si encontramos algo sucio, créeme, te vamos a hacer pagar por ello». Harris cruzó los brazos y se inclinó hacia él. «¿Sabes qué es lo peor? Que aunque salgas de aquí, ya tienes una ficha. En el futuro, cuando un cliente o un socio de negocios busque tu nombre, esta detención aparecerá. La gente como tú puede tener dinero, pero siempre queda la mancha». Dante sonrió levemente. «¿Eso creen?» Su tono de voz era tan sereno, tan seguro, que hizo que Harris frunciera el ceño. Pero antes de que pudiera responder, Miller soltó una carcajada. «Vaya, vaya», exclamó, mirando la pantalla del computador. «¿Qué tenemos aquí?» Harris se acercó a mirar. Pero en lugar de encontrar algo incriminatorio, sus rostros comenzaron a cambiar. Primero en confusión, luego en un desconcierto absoluto. ¿Qué es esto?», murmuró Miller, su voz perdiendo la arrogancia. Harris leyó la información en la pantalla con incredulidad. «No puede ser». Miller tragó saliva y miró a Dante con ojos entrecerrados. «¿Quién demonios eres?». Dante inclinó la cabeza levemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Dante Evans», respondió con tranquilidad. «CEO de Evans Capital Investments, miembro de la junta directiva del Comité de Supervisión de Conducta Policial y, por si eso no les dice suficiente, amigo cercano del fiscal general». El silencio que siguió fue abrumador. Miller miró la pantalla de nuevo, desesperado por encontrar algo que contradijera lo que acababa de escuchar. Pero los datos estaban ahí, irrefutables. Dante Evans no solo era un hombre exitoso, era una de las figuras más influyentes en la lucha contra la corrupción policial. Harris sintió un nudo en la garganta. Esto tiene que ser un error». Dante apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos con calma. «No, oficiales. El único error aquí fue el que ustedes cometieron al detenerme». Miller comenzó a sudar. Había escuchado ese nombre antes. Dante Evans era un peso pesado en el ámbito financiero, pero más importante aún, había encabezado investigaciones que habían llevado a la destitución de varios oficiales por mala conducta y abuso de autoridad. Dante los observó con una expresión de paciencia calculada. «Díganme, ¿cuántos arrestos como este han hecho?», preguntó con voz suave, pero llena de intención. «¿Cuántas vidas han arruinado por el simple hecho de que creen que nadie los está viendo?». Harry sintió la sangre drenarse de su rostro. «No, nosotros solo». Dante sonrió de lado. «¿Solo qué? ¿Solo abusaron de su autoridad porque pensaron que no habría consecuencias?». Miller apretó los puños. «No puedes probar nada». Dante soltó una breve risa. «¿Es así?». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Supongo que entonces no saben que mi auto tiene una cámara integrada con grabación en vivo». Los ojos de Harris se abrieron de par en par.
Miller dejó caer su peso sobre la silla, sintiendo como la realidad lo golpeaba como una avalancha. Dante disfrutó el silencio de su desesperación antes de continuar. Déjenme explicarles qué va a pasar ahora. Ustedes van a soltarme. Luego, van a ver cómo sus nombres aparecen en una investigación formal por mala conducta. Y finalmente, van a descubrir qué se siente cuando todo lo que han construido se desmorona en un instante. Miller se levantó de golpe, su rostro enrojecido por la rabia y el miedo. No puedes hacer esto. Dante lo miró con una tranquilidad absoluta. Oh, sí que puedo. Harris miró a su compañero, buscando alguna señal de que podrían salir de esta. Pero Miller no tenía respuestas. Solo tenía miedo. Dante se puso de pie lentamente. Ahora, si no les molesta, quiero mi llamada. Aunque, sonrió de lado. No creo que la necesite. Miller y Harris se miraron. Por primera vez en sus carreras, comprendieron cómo se sentía estar al otro lado del poder. El silencio en la sala de procesamiento era sofocante. Dante se mantenía de pie, con una postura relajada pero con una presencia imponente. Miller y Harris, en cambio, parecían haber perdido todo rastro de la arrogancia con la que lo habían tratado minutos antes. La realidad los golpeaba con una fuerza demoledora. Habían arrestado a la persona equivocada. No tienen nada más que decir, ¿verdad?, preguntó Dante, con una calma que solo intensificaba la tensión en el aire. Miller apretó los dientes y golpeó la mesa con el puño, como si aún se resistiera a aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero el sudor en su frente lo delataba. Harris, por otro lado, parecía estar al borde del colapso. El sonido de una puerta abriéndose rompió el silencio. ¿Qué demonios está pasando aquí? Un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y uniforme impecable, entró en la sala con una expresión de absoluta molestia. El capitán Reynolds, un veterano en la fuerza con décadas de experiencia, miró a Miller y Harris con una mezcla de irritación y desconfianza antes de posar sus ojos en Dante. Dante le sostuvo la mirada sin titubear. «Me gustaría una explicación, capitán», dijo con voz tranquila, pero firme. «Me han detenido sin causa, me han esposado sin justificación y he sido víctima de abuso de autoridad por parte de estos dos oficiales». El rostro de Reynolds se tensó. «¿Es cierto eso?», preguntó, dirigiendo una mirada fulminante a Miller. «Se veía sospechoso», murmuró Miller, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Reynolds soltó un resoplido y se llevó una mano a la frente, como si la estupidez de sus subordinados le diera jaqueca. ¿Sospechoso? ¿De qué exactamente? Conducía un auto de lujo en un vecindario donde... Miller se calló al ver cómo el ceño del capitán se fruncía aún más. ¿En serio me estás diciendo que detuviste a un hombre solo porque no te pareció que debía estar ahí? El silencio que siguió lo dijo todo. Reynolds giró hacia Dante con una expresión de incomodidad. «Señor Evans, le ofrezco una disculpa en nombre del departamento. No hay ninguna razón para que siga aquí». Dante asintió lentamente, pero no se movió. «Lo aprecio, capitán, pero una disculpa no es suficiente». Reynolds cerró los ojos un instante, como si supiera lo que venía. «Señor Evans». «No terminé», interrumpió Dante, con la misma calma implacable. «Quiero que estos dos sean suspendidos inmediatamente en lo que se lleva a cabo una investigación». Miller y Harris se tensaron. «No puedes hacer eso», explotó Miller, pero se calló al instante cuando la mirada de Reynolds se clavó en él. «¿No puedo?». Dante inclinó la cabeza con una sonrisa helada. «Déjame explicarte cómo funciona esto, oficial». Dante sacó su teléfono, lo desbloqueó con un par de toques y giró la pantalla para que todos la vieran. En la pantalla, se podía ver el video de su detención, grabado en alta definición desde la cámara de su auto. Cada palabra, cada insulto, cada acto de abuso de autoridad estaba registrado. Esta grabación ya ha sido enviada a mi abogado, a mi equipo de relaciones públicas y, por supuesto, a mis contactos dentro del Departamento de Justicia, continuó Dante, observando cómo la sangre desaparecía del rostro de Harris. «Así que no, oficial Miller, no solo puedo hacer esto, lo voy a hacer». Miller y Harris parecían petrificados. Reynolds dejó escapar un suspiro pesado. «Evans», dijo el capitán, usando un tono más personal. «Entiendo que esto es grave. Y sé que ellos actuaron mal. Pero nada, capitán», lo interrumpió Dante con un tono más frío.
¿Cuántos más han pasado por esto sin la posibilidad de defenderse? ¿Cuántos otros han sido detenidos, humillados y marcados de por vida solo porque ustedes creyeron que podían salirse con la suya? Reynolds miró a Miller y Harris con disgusto, como si finalmente entendiera el tamaño del problema. ¿Esto ha sucedido antes?, preguntó con dureza. Los oficiales no respondieron. Pero el silencio era suficiente. Dante tomó su teléfono y marcó un número. Sí, soy yo. Me detuvieron sin motivo. Necesito que actúen de inmediato. Quiero los nombres de estos oficiales en la mesa del fiscal antes del amanecer, dijo con serenidad, como si estuviera ordenando una simple reunión de negocios. No hay negociación. Se acabó el tiempo de la impunidad. Miller dio un paso adelante, con la desesperación pintada en su rostro. Evans, por favor. Fue un error. No sabíamos quién eras. Dante soltó una risa sin humor. ¿Y si no hubiera sido yo? Su mirada se endureció. ¿Y si fuera un joven de 20 años sin dinero para defenderse? ¿Un padre de familia al que hubieran destruido su reputación solo por existir en el lugar equivocado? Miller y Harris no tenían respuesta. Reynolds inhaló profundamente y asintió con la cabeza. Evans tiene razón. No podemos permitirnos este tipo de abuso en el departamento. Miller, Harris, quedan suspendidos de inmediato. Los dos oficiales parecieron quedarse sin aire. No, capitán, por favor. Intentó suplicar Harris, pero Reynolds levantó una mano, deteniéndolo. No hay más que hablar. Entreguen sus placas y armas. Ahora. Los oficiales no tuvieron opción. Con manos temblorosas, desabrocharon sus fundas y colocaron sus placas y armas sobre la mesa. Dante observó el espectáculo con la misma serenidad calculada que había mantenido desde el principio. Esto es una pesadilla, susurró Miller, mirando sus insignias con incredulidad. Dante se acomodó el traje y caminó hacia la puerta con calma. Pero antes de salir, se detuvo y miró a los oficiales caídos. Esta pesadilla, oficiales, apenas comienza. Y con esas palabras, salió de la sala. Miller y Harris sabían que sus carreras habían terminado. Pero lo que aún no sabían era que el verdadero infierno estaba a punto de desatarse sobre ellos. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Dante cuando salió de la comisaría. A pesar de la calma con la que había manejado la situación, su mente trabajaba a toda velocidad. No era la primera vez que veía un abuso de autoridad de ese calibre, pero esta vez había algo diferente. Esta vez, no iba a dejar que todo se resolviera con una simple suspensión. Sacó su teléfono y marcó otro número. ¿Tienes todo?, preguntó en cuanto la llamada fue respondida. Cada segundo está grabado, Dante, respondió una voz masculina al otro lado de la línea. El video ya fue enviado a las oficinas del fiscal general y a algunos periodistas. Dante esbozó una leve sonrisa. Perfecto. Mueve las piezas como lo discutimos. Quiero que esto sea más grande que cualquier otro caso de abuso policial que hayamos denunciado antes. Ya sabes que los medios reaccionarán en cuanto esto explote. ¿Estás listo para la tormenta? Dante miró el edificio de la comisaría una última vez antes de subir a su auto. La tormenta soy yo. Colgó la llamada y arrancó el motor, alejándose de la escena con una tranquilidad gélida. Sabía que Miller y Harris aún estaban en shock, pero eso era solo el principio. Ellos pensaban que su carrera estaba acabada, pero Dante tenía planes más grandes. No quería que simplemente perdieran sus empleos. Quería que fueran un ejemplo de lo que pasaba cuando la impunidad se encontraba con la justicia. Condujo por la ciudad hasta llegar a un edificio elegante en el distrito financiero. Era tarde, pero las luces seguían encendidas en la suite de oficinas del último piso. Dante subió en el ascensor y entró en una sala de reuniones donde varias personas lo esperaban. ¿Cómo estuvo la detención?, preguntó una mujer de cabello corto y expresión afilada, Amanda Clarke, su abogada y asesora legal. Dante se quitó el abrigo y se sentó frente a ella. Tal como lo esperábamos. Arrogancia, abuso de poder y racismo puro, respondió con tono neutral. Y todo grabado con evidencia suficiente para hacer temblar a medio departamento de policía. Amanda asintió con satisfacción. Los medios ya han recibido el material. Algunos canales lo están verificando antes de publicarlo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que explote la noticia.
Un hombre con lentes y una tablet en la mano, Marcus Reynolds, experto en relaciones públicas, intervino. Esto va a volverse una bomba política. No solo porque tú eres quien eres, sino porque el fiscal general no va a permitir que esto pase desapercibido. Dante apoyó las manos en la mesa y miró a los presentes. Quiero que esto no sea solo una noticia de un día. Quiero que esto inicie una investigación profunda sobre cómo operan estos oficiales y cuántas vidas han arruinado con su abuso de poder. Amanda asintió. Ya hemos encontrado algunos casos relacionados con Miller y Harris. Quejas que fueron ignoradas, arrestos sin causa justificada y, en algunos casos, violencia contra detenidos. Dante se reclinó en su asiento y sonrió levemente. Entonces vamos a asegurarnos de que esta vez no puedan esconderse detrás de una suspensión temporal. Mientras tanto, en la comisaría, Miller y Harris estaban hundidos en el peor momento de sus vidas. Esto es una locura, espetó Miller, golpeando la pared con frustración. Nos suspendieron como si fuéramos unos malditos criminales. Harris estaba sentado en un banco del vestíbulo, con la cabeza entre las manos. Nosotros fuimos los idiotas. No verificamos su identidad antes de actuar. No es nuestra culpa que se viera sospechoso, gritó Miller, pero incluso él sabía que sus palabras sonaban vacías. El capitán Reynolds salió de su oficina con el rostro tenso y un teléfono en la mano. Acabo de recibir la peor llamada de mi carrera, dijo con una voz pesada. El fiscal general quiere que se inicie una investigación interna contra ustedes. Miller y Harris sintieron que el mundo se derrumbaba. Pero capitán, esto es un malentendido. Intentó justificar Harris. No puede ser tan grave. Reynolds bufó con amargura. ¿No puede ser tan grave? ¿Ustedes tienen idea de quién es Evans? Miller y Harris intercambiaron miradas nerviosas. No sabíamos, balbuceó Harris. Exactamente, explotó Reynolds. Y por eso arruinaron sus carreras. Evans no es solo un hombre rico con influencia. Es alguien que ha dedicado años a exponer policías corruptos. Miller sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa esto para nosotros? Reynolds se cruzó de brazos y los miró con una mezcla de enojo y lástima. Significa que no van a volver a usar un uniforme. Significa que en menos de 24 horas, su rostro estará en todas las noticias del país. Y cuando eso pase, estarán acabados. El sonido de una alerta en sus teléfonos los hizo temblar. Miller sacó su móvil con manos temblorosas y desbloqueó la pantalla. Ahí estaba. Un video en alta definición de la detención. Su voz, su actitud prepotente, su abuso de autoridad, todo expuesto ante millones de personas. Harris dejó caer su teléfono al suelo. Estamos muertos. Miller no respondió. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. El caos estalló antes del amanecer. El video de la detención de Dante Evans había explotado en redes sociales y medios de comunicación a una velocidad que ni siquiera Miller y Harris pudieron anticipar. La indignación pública fue inmediata. Titulares sensacionalistas inundaron los noticieros. 2 policías suspendidos por detención ilegal y abuso de poder. El multimillonario Dante Evans expone brutalidad policial en un video viral. ¿Cuántas más han sufrido lo mismo? La verdad detrás del departamento de policía. Cada canal de televisión transmitía el video en bucle, desglosándolo y analizando cada detalle. En redes sociales, los comentarios se dividían entre la furia contra la policía y el apoyo incondicional a Dante. Las palabras Miller y Harris se convirtieron en tendencia en cuestión de horas, y sus rostros fueron identificados, expuestos y destruidos ante la opinión pública. Pero lo peor no fue la cobertura mediática. Lo peor fue el eco que llegó hasta los más altos niveles del gobierno. En una oficina privada del Departamento de Justicia, un hombre de traje gris estaba sentado frente a un escritorio de caoba, con el video de la detención de Dante Evans pausado en la pantalla de su computadora. Su mandíbula estaba tensa, y sus ojos reflejaban una furia contenida. Era James Calewa, fiscal general del estado. Del otro lado del escritorio, un hombre uniformado se removía incómodo en su asiento. El jefe de policía, Harold Bennett, trataba de mantener la calma, pero el sudor en su frente lo delataba. «Dime que esto no es tan grave como parece», soltó Calewa con voz cortante. Bennett tragó saliva. «Señor, estamos manejando la situación.
Los oficiales fueron suspendidos inmediatamente. No me interesa que hayan sido suspendidos. Lo interrumpió Kalewa, golpeando la mesa con la palma de la mano. Me interesa saber cuántos más como ellos tenemos en el departamento. Bennett guardó silencio. Kalewa se reclinó en su silla y lo miró con severidad. Dante Evans no es solo un empresario con dinero. Es un hombre con influencia, con contactos en los medios, con acceso directo a senadores, jueces y grupos de derechos civiles. ¿Tienes idea de lo que va a pasar ahora? Bennett dejó escapar un suspiro. Una investigación interna. No. Kalewa se inclinó hacia adelante. Va a haber una cacería de brujas. Y tú, Bennett, estarás en la línea de fuego. El jefe de policía sintió como la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué quiere que haga, señor? Kalewa lo observó por un momento, evaluándolo. Luego, tomó un folder grueso de su escritorio y se lo deslizó lentamente. Aquí hay una lista de quejas previas contra los oficiales Miller y Harris, dijo con tono helado. Casos que fueron ignorados. Informes alterados. Evidencias que desaparecieron. Bennett abrió el folder y sintió que le faltaba el aire. Dios. Quiero que emitas un comunicado oficial en las próximas horas, continuó Kalewa. Miller y Harris no solo estarán suspendidos. Serán despedidos y enfrentarán cargos si encontramos suficiente evidencia. ¿Cargos? Bennett se enderezó de golpe. Señor, eso va a desatar una crisis en el departamento. Kalewa lo miró sin pestañear. La crisis ya comenzó. La pregunta es, ¿quieres estar en el lado de los que la resuelven o en el lado de los que caen con ella? Bennett supo en ese instante que no tenía opción. En casa de Miller. El sonido de golpes en la puerta despertó a Miller con un sobresalto. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Miró el reloj. 6:30 de la mañana. Se levantó con pesadez y caminó hasta la puerta. Cuando la abrió, se encontró con dos hombres de traje negro y expresión implacable. ¿Oficial Miller?, preguntó uno de ellos, mostrando una placa. Miller sintió como su estómago se retorcía. Sí, ¿qué pasa? El agente lo miró con frialdad. Recibimos una orden de suspensión indefinida contra usted. Se le requiere en la Oficina de Asuntos Internos en las próximas 2 horas para responder a una investigación oficial. Miller sintió que la habitación giraba a su alrededor. Pero, si no se presenta, su falta de cooperación será considerada obstrucción de la justicia, continuó el agente. Le sugiero que consiga un abogado. Sin más palabras, los hombres se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a Miller paralizado en la puerta. Cerró lentamente y apoyó la frente contra la madera. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y vio que era Harris. ¿Aló? Nos jodieron, gritó Harris al otro lado de la línea. Nos jodieron, Miller. Nos van a usar como chivos expiatorios. Miller cerró los ojos con fuerza. ¿Qué demonios vamos a hacer? Hubo un silencio del otro lado. Solo hay una opción, susurró Harris. Miller abrió los ojos. ¿Cuál? Vamos a hundir a quien podamos antes de que nos hundan a nosotros. Miller tragó saliva. Sabía que Harris tenía razón. Si alguien debía caer, ellos no iban a caer solos. Miller cerró los ojos con fuerza y apretó el teléfono contra su oído. ¿Cómo quieres hacer esto?, susurró, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Harris se tomó unos segundos antes de responder. Escúchame bien, Miller. Nosotros no somos los únicos que han hecho esto. Todo el departamento está podrido. Hay superiores que han encubierto casos peores que el nuestro. Si nos van a sacrificar, entonces nos llevamos a algunos con nosotros. Miller sintió un escalofrío. La idea de traicionar a sus superiores le resultaba impensable, pero la alternativa era mucho peor. ¿De quién estamos hablando? El capitán Reynolds, para empezar, dijo Harris con voz tensa. Él ha cerrado casos, ha borrado pruebas y ha protegido a otros oficiales que han hecho cosas mucho peores que lo nuestro. Si alguien merece arder, es él. Miller sintió como su pulso se aceleraba. Reynolds era una figura de autoridad intocable dentro del departamento. Pero si podían demostrar su corrupción. Necesitamos pruebas,
dijo finalmente. Las tengo, respondió Harris sin titubear. Grabaciones, correos, registros internos. He estado guardando cosas por si alguna vez pasaba algo como esto. Miller tragó saliva. Dios. Nos van a convertir en los villanos de esta historia, Miller, continuó Harris con voz fría. Y lo seremos, pero no seremos los únicos. Hubo un largo silencio entre ambos. Finalmente, Miller asintió. Nos vemos en 1 hora. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras tanto, en la oficina de Dante Evans. Dante observaba las pantallas en la sala de conferencias. Varios monitores mostraban noticieros en vivo, donde periodistas y analistas debatían sobre el caso que él mismo había provocado. Amanda Clarke se encontraba a su lado, con los brazos cruzados. El jefe de policía acaba de anunciar que Miller y Harris serán investigados a fondo, informó sin apartar la vista de la pantalla. Pero no solo ellos. El fiscal general ha ordenado una auditoría completa del departamento. Dante sonrió levemente. Sabía que lo harían. Ahora están en modo de control de daños. Amanda asintió. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos presionando? Dante se recargó en su silla. Sí, pero no de la forma en la que ellos esperan. Nos anticipamos al siguiente movimiento. Amanda arqueó una ceja. ¿Crees que Miller y Harris intenten algo? Dante asintió lentamente. No van a quedarse de brazos cruzados. Van a hacer exactamente lo que haría cualquier hombre acorralado. Van a buscar arrastrar a otros con ellos. Amanda exhaló con una sonrisa. Y tú ya estás preparado para eso, ¿cierto? Dante entrecerró los ojos mientras observaba una de las transmisiones en vivo. Siempre. Comisaría de policía, oficina del capitán Reynolds. El capitán Reynolds estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión sombría. Frente a él, el jefe de policía, Harold Bennett, lo observaba con un rostro pétreo. ¿Estás consciente de la tormenta que se nos viene encima? Preguntó Bennett con voz cortante. Reynolds se pasó una mano por el rostro. Lo sé. Pero escúchame, Harold, este no es el primer escándalo de abuso policial. Podemos manejarlo. Bennett entrecerró los ojos. No, no podemos. No esta vez. Evans no es cualquier persona. Este tipo tiene a la prensa, al gobierno y a la opinión pública de su lado. No podemos darnos el lujo de tapar esto. Reynolds sintió que la desesperación comenzaba a filtrarse en su voz. Si dejamos que esto continúe, el departamento entero se va a ver afectado. No podemos permitir que unos pocos errores destruyan todo. Bennett lo miró con dureza. No son unos pocos errores, Reynolds. Son años de encubrimientos, de corrupción, de abusos sistemáticos. Y ahora nos están observando con lupa. Reynolds sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué quieres que haga? Bennett apoyó las manos sobre el escritorio. Quiero que Miller y Harris paguen. Pero también quiero nombres. Quiero saber hasta dónde llega esta podredumbre. Reynolds palideció. Harold, no hay más opción, lo interrumpió Bennett. Si no los entregamos, será el departamento entero el que caerá. Reynolds se quedó en silencio, sintiendo como el mundo que conocía se derrumbaba. Y entonces, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Era Harris. Sintió un escalofrío. Sabía lo que eso significaba. La guerra interna acababa de comenzar. El departamento de policía se había convertido en un hervidero de rumores y miradas desconfiadas. Cada oficial que caminaba por los pasillos lo hacía con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, sintiendo que, en cualquier momento, el suelo podría abrirse bajo sus pies. No había conversación que no estuviera marcada por la paranoia, no había camaradería que no estuviera teñida de sospecha. Desde el momento en que el escándalo de Miller y Harris estalló, la confianza entre compañeros se desmoronó como una pared de ladrillos golpeada por un ariete. Las oficinas vibraban con un murmullo constante. Los agentes hablaban entre dientes, se miraban de reojo y se apartaban en cuanto alguien más se acercaba. Todos sabían que la auditoría anunciada por el fiscal general no era solo una medida superficial. No, aquello era algo mucho más grande. Aquello significaba que nadie estaba a salvo.
Lo que había comenzado con un arresto injusto y una agresión brutal ahora estaba convirtiéndose en un terremoto que podía acabar con toda la estructura del departamento. Miller lo sabía. Harris también. Y por eso estaban sentados en un auto en un estacionamiento apartado, con las ventanas tintadas y los nervios a flor de piel. Afuera, la ciudad seguía su curso como si nada estuviera ocurriendo, pero dentro de ese coche, el destino de varias personas estaba a punto de decidirse. Harris tenía una carpeta gruesa sobre sus piernas y una memoria USB entre sus dedos. La miraba con la misma intensidad con la que un hombre atrapado en un naufragio miraría una tabla flotante en el agua. Miller, a su lado, se mantenía en silencio, con las manos apretadas sobre sus rodillas y la mirada fija en el parabrisas. «Aquí está todo», dijo Harris finalmente, con voz grave y controlada, aunque su mandíbula estaba tan tensa que parecía que podría romperse en cualquier momento. Pruebas de que Reynolds ha encubierto más de una docena de casos de brutalidad policial. Correos donde ordena alterar informes. Registros de pruebas que desaparecieron. Miller cerró los ojos por un momento y se pasó una mano por el rostro. Su respiración era irregular, como la de alguien que acaba de darse cuenta de que ha cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás. «Si filtramos esto». «No es un sí», lo interrumpió Harris, con dureza. «Es un ¿cuándo?». Miller giró la cabeza para mirarlo. El aire dentro del coche estaba cargado de tensión. «Nos pondrán una diana en la espalda». Harris soltó una risa seca y amarga. «Ya la tenemos, amigo. Solo que ahora vamos a asegurarnos de que no la llevemos solos». El silencio se prolongó por varios segundos. Miller tamborileó con los dedos sobre su rodilla y luego miró la carpeta con una expresión que oscilaba entre el miedo y la determinación. «¿A quién se lo vamos a dar?». Harris sonrió de lado, con una expresión que dejaba claro que ya lo tenía todo planeado. «A quien más lo quiera. Dante Evans». Miller se quedó helado. «¿Estás loco?». Su voz sonó estrangulada. «Ese tipo nos odia. Nos va a hacer pedazos en cuanto tenga esto». Harris no apartó la mirada de él. «Exacto», dijo, con la tranquilidad de alguien que ya había aceptado su destino. «Y si Evans nos destruye a nosotros, se va a asegurar de arrastrar a Reynolds y a todos los demás con nosotros. Si vamos a caer, al menos nos llevamos a alguien más al infierno». Miller sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca se había sentido más atrapado en su vida. Todo en su interior le gritaba que no lo hiciera, que había otras formas, que quizá aún podía negociar con sus superiores, pero en el fondo sabía que eso era una mentira. Reynolds ya los había marcado como sacrificios, y nadie en el departamento iba a levantar un dedo por ellos. La única opción era sobrevivir, y la única manera de hacerlo era apostando todo en la última carta que les quedaba. «¿Cómo lo contactamos?», preguntó con voz ronca. Harris esbozó una sonrisa sin humor. «No tenemos que hacerlo. Él ya nos está buscando». Sacó su teléfono y le mostró un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido del mensaje era claro y directo. «Sabemos que tienen información. Hablen antes de que sea demasiado tarde». Miller sintió como su estómago se retorcía. No había marcha atrás. Mientras tanto, en la casa de Dante Evans, la atmósfera era muy diferente. Dante estaba sentado en su oficina, con una leve sonrisa en los labios mientras revisaba la pantalla de su teléfono. Frente a él, Amanda Clarke lo observaba con los brazos cruzados y una ceja arqueada. «Han mordido el anzuelo», dijo Dante en voz baja, como si aquello le divirtiera. Amanda no pareció compartir su entusiasmo. «¿Realmente crees que van a darnos información útil?». Dante dejó el teléfono sobre el escritorio y la miró con paciencia. «Por supuesto. Están desesperados. Y la desesperación hace que la gente hable». Amanda entrecerró los ojos. «¿Y qué piensas hacer con lo que te den?». Dante tomó un sorbo de su café antes de responder. «Destruirlos. A todos». Amanda suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «Entonces organizaremos la reunión». «¿Dónde?». Dante sonrió levemente, como si ya tuviera la respuesta desde hace tiempo. «En un lugar donde se sientan seguros, y donde nosotros tengamos la ventaja. En otro punto de la ciudad, dentro de una lujosa casa con ventanales amplios y muebles de caoba, el capitán Reynolds sostenía su teléfono con fuerza, sintiendo como la ira y el miedo se mezclaban en su pecho.
Caminaba de un lado a otro en su estudio, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos por la presión con la que sujetaba el móvil. No me importa lo que tengan. Consigan destruirlo antes de que lo usen. Gruñó, con los dientes apretados, como un perro rabioso acorralado. Al otro lado de la línea, una voz masculina suspiró con resignación. No será fácil, señor. Evans está moviendo sus fichas demasiado rápido. ¿Y si Miller y Harris hablan? Reynolds cerró los ojos con fuerza. Su corazón latía con furia dentro de su pecho. Entonces haz que no hablen. Hubo un silencio al otro lado de la línea. La respiración del otro hombre se hizo más pesada, como si estuviera comprendiendo la verdadera implicación de esas palabras. ¿Está ordenando? Reynolds apretó los dientes y miró por la ventana. Estoy diciendo que asegúrate de que no tengan la oportunidad de abrir la boca. Colgó el teléfono y respiró hondo, tratando de calmar su pulso acelerado. Esta era una guerra, y él no iba a perder. Miller y Harris llegaron al lugar acordado con los nervios de punta. Era un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un sitio lo suficientemente apartado para evitar miradas indiscretas. Habían considerado reunirse en un sitio más público, un lugar donde Evans no pudiera tomar represalias de inmediato, pero sabían que eso solo despertaría sospechas. Si querían que Evans los tomara en serio, tenían que demostrar que no planeaban jugar con él. Dentro del auto, Miller se secó el sudor de la frente con la manga de su camisa y miró a Harris, que sostenía la carpeta y la memoria USB como si fueran su boleto de salvación. ¿Crees que esto va a funcionar?, preguntó Miller, con la voz cargada de duda. Harris resopló y miró a su alrededor antes de responder. No lo sé. Pero es nuestra única opción. Miller tamborileó los dedos sobre el volante. Si Evans no acepta el trato, estamos muertos. Si no hacemos esto, también estamos muertos. Miller no pudo discutirlo. Sabía que era cierto. No era un simple juego de ajedrez político dentro del departamento. Ahora había jugadores que no se atenían a reglas. Reynolds no iba a quedarse de brazos cruzados. Y Evans tampoco. Respiraron hondo, se miraron una última vez y bajaron del auto. La noche era fría, y el viento helado parecía arrastrar con el presentimiento de que algo estaba a punto de salir mal. Caminaron hacia la entrada del almacén con cautela. La puerta oxidada crujió cuando la empujaron, revelando un interior oscuro y lleno de polvo. Solo un par de lámparas industriales colgaban del techo, proyectando sombras alargadas en el suelo de concreto. Al fondo, de pie junto a una mesa de madera, estaba Dante Evans. Amanda Clarke estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de absoluto desinterés, como si todo aquello le pareciera una pérdida de tiempo. Detrás de ellos, otros dos hombres vestidos de negro se mantenían de pie en las sombras, sin moverse. Miller y Harris sabían que esos tipos no estaban allí para hacer preguntas. Evans no dijo nada al verlos entrar. Simplemente los observó, con esa mirada afilada que podía atravesar la piel y exponer los miedos de cualquiera. ¿Tienen lo que prometieron?, preguntó finalmente, con voz calmada pero con una intensidad que hizo que ambos oficiales sintieran un escalofrío. Harris avanzó y dejó la carpeta sobre la mesa. Luego, sacó la memoria USB de su bolsillo y la sostuvo en el aire antes de soltarla con un golpe seco sobre la madera. Aquí está todo, dijo sin rodeos. Pruebas de que Reynolds ha estado cubriendo casos de brutalidad, manipulando pruebas y protegiendo a otros oficiales. Evans tomó la carpeta sin apurarse. La abrió y comenzó a revisar su contenido con la misma serenidad con la que un depredador examina a su presa antes de atacar. Hubo un silencio tenso. Miller tragó saliva. No estamos aquí para rogar, Evans, dijo, tratando de mantener su voz firme. Sabemos que quieres acabar con nosotros. Pero si caemos, queremos asegurarnos de que otros caigan también. Evans cerró la carpeta y levantó la mirada. ¿Por qué debería confiar en ustedes? Porque estamos tan jodidos como tú quieres que estemos, respondió Harris, con una sonrisa amarga. No tenemos más opciones. Amanda, que había estado observando en silencio, exhaló con burla. ¡Qué conveniente! Ahora vienen a pedir ayuda cuando todo se les ha salido de control. Harris se volvió hacia ella con una mirada dura. No estamos pidiendo ayuda. Estamos ofreciendo algo a cambio. Evans miró la memoria USB sobre la mesa y luego a sus hombres en las sombras. Revísenlo.
Ahora. Uno de los hombres se acercó, tomó la USB y la conectó a una laptop que había sobre otra mesa cercana. Hubo unos segundos de silencio mientras los archivos se cargaban en la pantalla. Luego, el hombre asintió. Es legítimo. Hay correos internos, documentos, grabaciones. Esto es suficiente para joder a Reynolds. Evans sonrió levemente. Interesante. Harris cruzó los brazos. ¿Eso significa que tenemos un trato? Evans no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlos, evaluándolos con la precisión de alguien que está decidiendo si una pieza es útil o prescindible. Finalmente, apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia adelante. Tienen razón en algo, dijo con voz baja, pero con una frialdad que les heló la sangre. Están jodidos. Y eso no cambia el hecho de que lo que hicieron no tiene justificación. Miller sintió que el aire se volvía pesado. Evans. Voy a usar esta información, lo interrumpió Evans. Y cuando lo haga, Reynolds caerá. Pero eso no significa que ustedes vayan a quedar libres de culpa. Miller sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué estás diciendo? Evans se enderezó y sonrió con tranquilidad. Estoy diciendo que los usaré mientras me sirvan. Pero cuando termine con Reynolds, no moveré un dedo para salvarlos. Harris apretó los puños, pero no dijo nada. Evans tomó la carpeta y la USB y se volvió hacia Amanda. Prepáralo todo. Vamos a incendiar ese departamento desde adentro. Amanda asintió sin dudarlo. Miller y Harris se quedaron de pie, sintiendo que, aunque habían dado su mayor golpe, la sensación de peligro no desaparecía. Habían vendido su alma para salvarse, pero no estaban seguros de cuánto tiempo les quedaba antes de pagar el precio. El eco de los pasos de Miller y Harris resonó en la fría madrugada mientras salían del almacén. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era más pesado que nunca, como si la conversación con Evans les hubiera dejado claro que, aunque habían logrado ganar algo de tiempo, su destino seguía pendiendo de un hilo. Subieron al auto sin decir una palabra. Harris encendió el motor y se quedó con las manos en el volante, sin moverse, como si su mente estuviera atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. Miller, por su parte, se pasó las manos por la cara y soltó un suspiro largo. Nos va a dejar caer, dijo finalmente, con la voz ronca. Harris no apartó la vista del parabrisas. Lo sabemos desde el principio. No así. No de esta forma. Miller apretó la mandíbula. Sabía que no había vuelta atrás. El trato estaba hecho. La información que habían entregado destruiría a Reynolds y al departamento tal como lo conocían. Pero eso no significaba que ellos iban a salir ilesos. Evans iba a usar lo que le dieron hasta que dejara de serle útil, y cuando llegara ese momento, los arrojaría a los lobos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miller. Harris finalmente se volvió hacia él. Sus ojos reflejaban algo que Miller no había visto antes en su compañero: resignación. Nos preparamos para lo que venga. Miller soltó una risa amarga y apoyó la cabeza contra el asiento. Dios, nunca pensé que terminaríamos así. Harris no respondió. Puso el auto en marcha y se alejaron del almacén, dejando atrás el peso de lo que acababan de hacer. En la oficina del capitán Reynolds, la noche era todo menos tranquila. Reynolds estaba sentado detrás de su escritorio, con los codos apoyados sobre la madera oscura y los dedos entrelazados. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía que podría romperse en cualquier momento. Frente a él, uno de sus hombres esperaba, nervioso. Dígame que lo resolvió, gruñó Reynolds. El hombre tragó saliva y negó con la cabeza. Evans ya tiene la información. La está preparando para filtrarla. No pudimos detenerlo a tiempo. Reynolds cerró los ojos un momento, intentando contener su ira. Su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas, pero cualquiera que lo conociera bien sabía que eso solo significaba que estaba al borde de explotar. ¿Y Miller y Harris, siguen vivos? El hombre asintió lentamente. Sí, señor. Evans los está usando por ahora, pero es solo cuestión de tiempo antes de que él también los deseche. Reynolds apoyó los codos en el escritorio y frotó sus sienes. Sabía que esto iba a suceder. Sabía que en algún momento alguien traicionaría el silencio. Pero lo que más le dolía no era la traición. Era el hecho de que no había podido evitarlo. Necesito que hagas algo por mí, dijo con voz gélida.
El hombre se puso recto de inmediato. Lo que sea, señor. Reynolds levantó la mirada y le sostuvo con unos ojos tan fríos como el acero. Quiero que los elimines. A Miller. A Harris. A cualquiera que se interponga en el camino. El hombre asintió, aunque su incomodidad era evidente. ¿Y Evans? Reynolds apretó los dientes. Evans no es como los otros. No es alguien a quien puedas eliminar con un simple disparo en un callejón. Él juega a un nivel diferente. Si lo matamos, solo aceleramos lo inevitable. El hombre se quedó en silencio, esperando instrucciones. Primero nos encargamos de los traidores, continuó Reynolds. Luego encontramos la forma de hacer que Evans se hunda por su cuenta. El hombre asintió una vez más y salió de la oficina sin hacer ruido. Reynolds se quedó solo, con el peso de su propia rabia presionando su pecho como una losa. No iba a caer sin pelear. Mientras tanto, Dante Evans estaba sentado en su casa, con una copa de whisky en la mano y la mirada fija en la pantalla de su computadora. Los documentos que Harris y Miller le habían entregado estaban allí, encriptados y listos para ser liberados en el momento indicado. Amanda entró en la habitación sin anunciarse. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados y lo observó. ¿Cuándo lo soltamos? Evans tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Mañana. Amanda alzó una ceja. ¿Tan rápido? Evans dejó la copa sobre la mesa con un leve golpe seco. No quiero darle a Reynolds tiempo para maniobrar. Si esperamos demasiado, se cubrirá las espaldas. Amanda se mordió el labio inferior, como si estuviera debatiendo si decir lo que tenía en mente o no. Finalmente, suspiró. Miller y Harris no van a sobrevivir a esto. Evans no mostró ninguna emoción. Lo sé. Amanda frunció el ceño. ¿Y no te importa? Evans la miró con una expresión inescrutable. ¿Me debería importar? Amanda no respondió de inmediato. Sabía que Evans tenía razones para no sentir simpatía por ellos. Después de todo, eran parte del mismo sistema que lo había pisoteado durante años. Pero aún así, había algo en todo esto que le dejaba un mal sabor de boca. Lo que estás haciendo es lo correcto, ¿verdad? Evans sonrió levemente. No hay justicia sin sacrificio. Amanda miró la pantalla de la computadora. Los documentos que estaban a punto de cambiar el futuro del departamento de policía seguían abiertos, esperando ser liberados al mundo. Sabía que una vez que presionaran ese botón, no habría marcha atrás. La guerra estaba a punto de llegar a su punto más alto. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. En la estación de policía, todo parecía transcurrir con normalidad. Oficiales entraban y salían, reportaban incidentes menores y tomaban café, ignorantes de que el departamento entero estaba al borde de un colapso irreversible. Pero en la oficina del capitán Reynolds, la tensión era palpable. Sentado detrás de su escritorio, Reynolds tenía los puños cerrados sobre la madera. Había pasado la noche en vela, esperando, planeando, anticipando. Sabía que Evans no esperaría mucho para hacer su jugada final. Y si algo había aprendido en todos sus años de servicio, era que el primer golpe siempre definía el curso de la batalla. La puerta se abrió sin previo aviso y su hombre de confianza entró con el rostro sombrío. «Señor, tenemos un problema». Reynolds ni siquiera pestañeó. «Dímelo». Los archivos se filtraron. Por primera vez en años, el capitán sintió que su mundo temblaba. ¿Qué? Hace menos de una hora. Fueron enviados a todas las cadenas de noticias, a la fiscalía, al gobierno. Está en todas partes. Reynolds se puso de pie tan rápido que la silla chocó contra la pared. ¿Cómo carajo dejaron que eso pasara? El hombre tragó saliva, visiblemente nervioso. No pudimos evitarlo. Lo tenían todo preparado. Oh. No solo sobre usted, sobre todos. Hay nombres, fechas, grabaciones, transferencias de dinero. Es un golpe letal. Reynolds sintió como la rabia se le subía a la cabeza. ¿Y Miller y Harris? El hombre titubeó. Desaparecieron. Se esfumaron después de la reunión con Evans. No están en sus casas, no han usado tarjetas, nada. Reynolds se pasó la mano por el rostro, tratando de procesar la información. Malditos cobardes. Se dejó caer en la silla, respirando pesadamente. Era el fin.
Todo lo que había construido, toda la red de poder y corrupción que había tejido durante años, se estaba desmoronando. A kilómetros de distancia, Miller y Harris estaban sentados en un motel de carretera, viendo las noticias en una televisión vieja. En la pantalla, los rostros de altos mandos del departamento de policía aparecían uno tras otro, con titulares incendiarios. Escándalo de corrupción policial explota en la ciudad. Evidencia incontrovertible implica a múltiples oficiales. Departamento en crisis. Se exigen arrestos inmediatos. Harris apagó el televisor y dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo hicimos. Miller se pasó una mano por la cara, sintiéndose exhausto. Sí, pero ahora somos hombres muertos. Harris lo sabía. No importaba que hubieran ayudado a Evans, ni que su traición a Reynolds hubiera expuesto toda la red de corrupción. Ahora eran solo piezas sobrantes en un juego del que ya no formaban parte. Y en ese tipo de juegos, las piezas sobrantes no duran mucho. Dante Evans estaba de pie frente a la ventana de su departamento, observando la ciudad con una calma impenetrable. El teléfono en su mano vibró, pero no se molestó en mirarlo. Sabía lo que diría el mensaje. Sabía que Reynolds estaba acabado. Sabía que, por primera vez en su vida, la balanza de la justicia había inclinado su peso del lado correcto. Amanda se acercó, con los brazos cruzados. Reynolds va a caer. Pero sabes que hay otros como él. Esto no termina aquí. Evans sonrió levemente. No. No termina aquí. Pero al menos, hoy, alguien tuvo miedo por primera vez en su vida. Amanda lo miró por un momento y luego asintió. Evans giró la cabeza hacia la televisión, donde mostraban imágenes del departamento de policía sitiado por reporteros, cámaras y manifestantes. La guerra había terminado, pero la lucha continuaba. Y esta vez, era el lado correcto el que estaba ganando. El escándalo se expandió como un incendio imposible de contener. Las calles se llenaron de manifestantes exigiendo justicia, la fiscalía anunció investigaciones urgentes y el alcalde, atrapado entre la presión pública y el colapso del departamento de policía, no tuvo más opción que tomar medidas drásticas. Al anochecer, la oficina del capitán Reynolds estaba completamente desierta. Los expedientes que antes representaban su poder estaban ahora regados por el suelo, algunos pisoteados en la prisa de aquellos que intentaban alejarse del desastre. Y en el centro de ese caos, Reynolds estaba sentado en su escritorio, con una botella de whisky casi vacía a un lado. El sonido de su celular vibrando fue lo único que rompió el silencio. Lo tomó con manos temblorosas y miró la pantalla. Era un número desconocido. Deslizó el dedo para contestar. ¿Quién eres? Gruñó, su voz ronca por el alcohol y la rabia contenida. Alguien que disfruta ver a los hombres como tú caer. Reynolds apretó la mandíbula. Evans. No, no me llames por mi nombre, capitán, respondió la voz con un tono burlón. Hoy no soy más que el eco de todas las personas a las que pisaste para llegar a donde estás. Hoy soy la voz de la justicia. Reynolds golpeó la mesa con el puño. ¿Qué demonios quieres? La risa de Evans se escuchó al otro lado de la línea. Quiero que disfrutes tu última noche de libertad. Mañana, cuando despiertes, las órdenes de arresto estarán listas. Tus amigos te abandonaron, los políticos que te protegían se están distanciando, y los pocos que aún te deben favores están demasiado asustados para mover un dedo por ti. Reynolds sintió un nudo en la garganta. No creas que esto ha terminado, Evans. Siempre hay una salida. Quizá, respondió Evans, con una frialdad inquebrantable. Pero dime, capitán, cuando las luces de los patrulleros iluminen tu casa y te saquen esposado frente a las cámaras, ¿seguirás creyendo eso? Hubo un silencio largo. Reynolds sintió como la desesperación se instalaba en su pecho como un peso insoportable. Finalmente, Evans rompió el silencio con un susurro letal. Duerme bien, capitán. La llamada se cortó. Reynolds dejó caer el celular sobre el escritorio y se hundió en su silla. Por primera vez en su vida, sintió lo que tantas de sus víctimas habían sentido antes. Miedo. A la mañana siguiente, las noticias estallaron con las imágenes de agentes federales ingresando a la casa del capitán Reynolds. Lo sacaron esposado, con la cabeza gacha, mientras decenas de reporteros gritaban su nombre. Las imágenes recorrieron todo el país. La caída de un imperio. Y al otro lado de la ciudad, observando todo desde una pantalla, Dante Evans tomó un sorbo de su café. Amanda, sentada a su lado, cruzó los brazos.
¿Y ahora qué? Evans sonrió. Ahora, el verdadero trabajo comienza. Y así, mientras un tirano caía, otro hombre se levantaba para asegurarse de que nadie como Reynolds volviera a gobernar las calles. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.